En una mansión donde el lujo oculta abusos, una limpiadora rompe el silencio para proteger a una anciana maltratada. Al ser perseguida y difamada, descubre una conspiración que involucra poder, herencia y manipulación. Pero nadie imaginaba que la más invisible de la casa sería quien derribaría todo el sistema. El sol de la mañana iluminaba la imponente mansión en la urbanización La Moraleja, en Alcobendas, en el Gran Madrid. Los rayos dorados delineaban la arquitectura neoclásica, reflejándose en las enormes ventanas y en la piscina de mármol italiano. Era un espectáculo diario que Josefa Silva, de 42 años, contemplaba sin admiración mientras cruzaba los portones de servicio con su uniforme impecablemente planchado. Después de 5 años como limpiadora en la mansión de los Albuquerque, ya conocía cada centímetro de aquel lugar y los secretos silenciosos que habitaban entre las paredes ornamentadas. La mansión pertenecía a Marcelo Albuquerque, un empresario del sector inmobiliario, cuyo nombre figuraba entre los más ricos del país. Su imperio de construcciones se extendía por todo el territorio nacional, resultado de décadas de trabajo iniciado por su padre, don Augusto Albuquerque, fallecido hace algunos años. Josefa se ajustó la credencial y saludó a Severino, el guardia de seguridad de la entrada, quien respondió con un discreto asentimiento. «Buenos días, doña Carmen. ¿Durmió bien?», preguntó Josefa al entrar en la cocina y encontrar a la ama de llaves organizando la rutina del día. «Como siempre, Josefa. Hoy doña Fernanda te pidió que empezaras por la habitación de doña Cecilia. Parece que tuvo otra crisis anoche», dijo Carmen sin levantar los ojos de su portapapeles. Josefa asintió, ocultando su preocupación. Doña Cecilia, madre de Marcelo, había sido diagnosticada con Alzheimer hace 3 años. Desde entonces, su condición se había deteriorado rápidamente, especialmente después de la llegada de Fernanda, la nueva esposa de Marcelo, quien había asumido el control de la casa con mano de hierro y sonrisa de porcelana. El camino hasta la habitación de la anciana era un recorrido por el lujo excesivo. Alfombras persas, cuadros de pintores renombrados, esculturas raras. Todo contrastaba con la simplicidad de Josefa, que había crecido en la periferia de Madrid y había conquistado su espacio allí después de años, trabajando en casas de familia. Su discreción y eficiencia eran su tarjeta de presentación. Sin embargo, había algo más en ella que pocos notaban, un agudo sentido de la justicia que se inquietaba cada vez que presenciaba un abuso. Al abrir la puerta de la habitación, encontró a doña Cecilia sentada al borde de la cama, con la mirada perdida y el cabello blanco desaliñado. Vestía un camisón de seda azul y tenía las manos temblorosas apoyadas en su regazo. La habitación, a pesar del lujo, tenía un aire de abandono. Josefa sintió un nudo en el pecho. «Buenos días, doña Cecilia. Soy yo, Josefa. Vine a arreglar su habitación», anunció con voz serena acercándose despacio. La señora no respondió, pero sus ojos, antes vagos, parecieron enfocarse por un instante en la figura familiar. Josefa sonrió y comenzó su rutina de limpieza, hablando con naturalidad sobre el tiempo, las flores del jardín, pequeños acontecimientos cotidianos. Sabía que incluso cuando doña Cecilia no respondía, su voz creaba un ambiente de seguridad. «Hace un día precioso afuera. Después podríamos sentarnos un ratito en el jardín. ¿Qué le parece?», propuso Josefa mientras cambiaba las sábanas. Fue entonces cuando la puerta se abrió bruscamente y Fernanda Albuquerque entró, luciendo un conjunto de gimnasia de diseñador y con el cabello rubio platinado recogido en una impecable cola de caballo. A sus 34 años, era 2 décadas más joven que su marido y siempre exhibía un cuerpo esculpido por cirugías y ejercicios físicos diarios. «¿Todavía no ha terminado aquí, Josefa? Ya son casi las 9», exclamó ignorando completamente la presencia de su suegra. «Estoy terminando, doña Fernanda. Solo falta arreglar el baño», respondió Josefa manteniendo la calma. «Pues sea rápida. ¿Y por qué está la ventana abierta? Podría resfriarse, y luego el problema de cuidarla recae en mí», dijo cerrando bruscamente la ventana. Doña Cecilia se estremeció con el ruido y sus ojos se llenaron de lágrimas. Josefa percibió el movimiento sutil, pero continuó su trabajo en silencio. Ya había aprendido que cualquier intervención directa
resultaría en más problemas para la anciana. Además, continuó Fernanda, acercándose a su suegra con irritación, mire este camisón. Está todo arrugado. No puede estar así para cuando venga el médico. ¿Qué van a pensar de nuestra casa? Sin ninguna delicadeza, Fernanda sujetó el brazo de doña Cecilia, tirando de ella. Vamos a cambiar esto ahora mismo. La anciana gimió de dolor intentando resistir. Fue entonces cuando Josefa no pudo contenerse más. Doña Fernanda, si me permite, yo puedo ayudar a doña Cecilia a cambiarse. Usted debe tener muchos compromisos hoy, intervino interponiéndose entre ambas. Fernanda la miró con sorpresa e indignación. No estaba acostumbrada a que los empleados la contradijeran. ¿Desde cuándo decides tú qué hacer en esta casa, Josefa?, preguntó, con una sonrisa fría. No olvides tu lugar. Solo me estoy ofreciendo a ayudar, señora, respondió Josefa, manteniendo el tono respetuoso pero firme. Doña Cecilia parece un poco sensible hoy. Fernanda soltó el brazo de su suegra y miró fijamente a Josefa durante unos segundos. Su rostro perfecto no mostraba emoción, pero sus ojos transmitían un mensaje claro. Aquella insubordinación no sería olvidada. Haz lo que quieras, pero no tardes. La enfermera llega al mediodía y esta habitación debe estar impecable, declaró, saliendo de la habitación con pasos firmes. Cuando la puerta se cerró, Josefa respiró hondo y volvió su atención hacia doña Cecilia, que temblaba ligeramente. Con movimientos suaves la ayudó a sentarse en el sillón junto a la ventana. «Está todo bien, doña Cecilia. Vamos a elegir una ropa muy bonita para usted», dijo, abriendo el armario repleto de prendas finas que rara vez se usaban. Mientras ayudaba a la anciana a vestirse, Josefa percibió marcas moradas en sus delgados brazos. Su corazón se aceleró. No era la primera vez que notaba señales de maltrato, pero estas eran recientes. Respiró hondo intentando controlar la indignación. «Voy a cuidarla», susurró más para sí misma que para doña Cecilia. «Puede confiar en mí». La anciana, como si entendiera, apretó ligeramente la mano de Josefa. Fue un gesto casi imperceptible, pero cargado de significado. En aquel momento, algo cambió en el corazón de la limpiadora. Una decisión silenciosa fue tomada. Ya no podría fingir que no veía lo que sucedía en aquella casa perfecta, donde el dinero compraba todo, menos dignidad para quien ya no podía defenderse. Afuera, en el pasillo, Fernanda hablaba por teléfono en voz baja. «Sí, todo está bajo control. El médico vendrá hoy a revisar la medicación. No, Marcelo no sospecha nada. Claro que tengo prisa, pero necesitamos ser cautelosos. Pronto todo será nuestro. Ten paciencia». Colgó el teléfono y se dirigió a su despacho, sin darse cuenta de que Josefa, al salir de la habitación para buscar agua para doña Cecilia, había escuchado parte de la conversación. Un hilo de tensión invisible se extendía ahora entre las dos mujeres, conectando mundos que jamás deberían cruzarse. En uno de esos mundos, Josefa comprendía perfectamente lo que estaba en juego y sabía que había cruzado una línea de la que no podría retroceder. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos de qué ciudad nos estás viendo. Continuando, las semanas siguientes trajeron cambios sutiles en la rutina de la mansión de los Albuquerque. Josefa reorganizó sus horarios para pasar más tiempo cerca de doña Cecilia, siempre vigilante. Sus manos, callosas por años de trabajo, ahora ejecutaban tareas adicionales con la misma eficiencia. Arreglar el cabello blanco de la anciana en un moño elegante, leer fragmentos de novelas antiguas que encontraba en la biblioteca de la mansión, o simplemente sostener sus manos temblorosas en momentos de angustia. «Josefa, el jardinero se está quejando de que hoy no limpiaste la terraza de la piscina», comentó Carmen, la ama de llaves, una tarde de miércoles. Doña Fernanda lo notó y no quedó nada satisfecha. «Pido disculpas, doña Carmen. Doña Cecilia estaba agitada después del almuerzo. Pensé que era mejor quedarme con ella un rato», respondió Josefa, organizando productos de limpieza. Carmen se ajustó las gafas en su rostro delgado y suspiró. A sus 58 años, conocía bien la dinámica de las casas de lujo y sus juegos de poder. «Mira, Josefa, entiendo tu cariño por doña Cecilia, pero tienes que tener cuidado. Estás pisando terreno peligroso. Doña Fernanda ya comentó 2 veces sobre tu
cercanía con su suegra. Josefa solo asintió, comprendiendo la advertencia entre líneas. Carmen era una mujer práctica, que sobrevivía en aquel ambiente manteniéndose siempre neutral. Había aprendido esto en casi 30 años de servicio en casas de élite. Aquella noche Marcelo Albuquerque llegó antes de la oficina. Alto, con canas en las sienes y un físico bien conservado para sus 54 años, tenía la postura de quien domina el mundo a su alrededor. Josefa lo observó discretamente, mientras limpiaba el pasamanos de la escalera principal. Parecía cansado, llevando un maletín de cuero italiano y el celular que no paraba de sonar. «Buenas noches, señor», saludó ella bajando los ojos como mandaba el protocolo. «Buenas noches», respondió él, distraído mientras revisaba mensajes. Su madre tuvo un buen día hoy. «Consiguió comer toda la sopa en el almuerzo», comentó Josefa, sorprendiéndose a sí misma con la osadía. Marcelo se detuvo y la miró con renovado interés. «¿En serio?» El médico dijo que lleva días rechazando la comida. «A veces es solo cuestión de paciencia, señor. A ella le gusta cuando hablamos del jardín mientras come». Por un instante, algo parecido a gratitud pasó por los ojos de Marcelo. Un momento raro y fugaz, que desapareció cuando Fernanda apareció en lo alto de la escalera, luciendo un vestido rojo escotado. «Cariño, no sabía que vendrías antes. Estoy casi lista para la cena benéfica», dijo ella bajando los escalones con elegancia calculada. «En realidad pensé en quedarme en casa hoy. Estoy agotado», respondió él guardando el celular. Fernanda no pudo disimular su desagrado. «Pero es el evento de la Fundación de las Artes. Todos estarán allí, incluido el gobernador. Ya confirmé nuestra presencia. Puedes ir si quieres. Yo pretendo ver a mi madre y descansar». La sonrisa de Fernanda vaciló por un segundo. «¿Ver a tu madre? Cariño, probablemente ni te reconozca. Además, ya tomó los medicamentos para dormir». Josefa, que continuaba su trabajo fingiendo no escuchar, sintió un escalofrío. Doña Cecilia no solía tomar medicamentos para dormir antes de las 9. «¿Quién autorizó medicación fuera de horario?», preguntó Marcelo frunciendo el ceño. «El doctor Ricardo ajustó el esquema esta tarde. Dijo que ayudaría en las crisis nocturnas», respondió Fernanda rápidamente. «Puedes comprobarlo en el historial que dejó». La tensión entre la pareja era palpable. Josefa terminó de limpiar y se alejó silenciosamente, pero no sin antes notar la mirada fría que Fernanda le lanzó. Una mirada que decía claramente: «No perteneces a esta conversación». Más tarde, en el área de servicio donde los empleados guardaban sus pertenencias, Josefa encontró a Severino tomando café. «¿Noche difícil?», preguntó él ofreciéndole una taza. «Como siempre», respondió aceptando el café. «Severino, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí?» «Casi 15 años. Vine con don Augusto, que en paz descanse. Era otro tiempo. La casa tenía alma». «¿Y doña Cecilia? ¿Cómo era antes de la enfermedad?». El guardia de seguridad de mediana edad sonrió con nostalgia. «Una señora firme pero justa. Administraba todo. Conocía a cada empleado por su nombre. Se interesaba por la familia de cada uno. Fue ella quien me ayudó cuando mi hijo necesitó una cirugía cara. Consiguió médico, pagó todo, y nunca dejó que me sintiera humillado por ello». Josefa absorbió aquella información, imaginando a la mujer fuerte que ahora languidecía en una habitación lujosa a merced de una nuera sin escrúpulos. «¿Y ese doctor Ricardo?». «Él siempre la cuidó». «No», Severino bajó la voz. «Él llegó con doña Fernanda. El médico antiguo, doctor Pablo, fue despedido poco después de la boda. Era amigo de la familia desde hacía décadas». Antes de que pudieran continuar la conversación, Carmen apareció en la puerta. «Josefa, el patrón te está llamando a su despacho». Josefa sintió que el estómago se le encogía. En 5 años, nunca la habían llamado al despacho de Marcelo. Se arregló el uniforme y siguió a Carmen por los pasillos de la mansión. En el amplio despacho revestido de madera noble, Marcelo estaba sentado detrás de una imponente mesa. No había señal de Fernanda. «¿Me mandó llamar, señor?». «Sí, Josefa. Siéntese, por favor», indicó la silla de enfrente. «Quiero hablar sobre mi madre». Josefa se sentó en la punta de la silla, con las manos apretadas en el regazo. «¿Qué es exactamente lo que ha estado haciendo cuando está con ella?». «He notado una diferencia en su comportamiento últimamente».
La pregunta directa la tomó desprevenida. Solo lo que cualquier persona haría, señor. Hablo con ella, incluso cuando no responde. Le muestro fotos antiguas que encontré en su habitación. A veces le canto canciones que parecen calmarla. ¿Canciones? Marcelo parecía genuinamente sorprendido. Sí, marchas de carnaval antiguas. Una vez sonrió cuando canté Ciudad Maravillosa. Pensé que tal vez tenía algún recuerdo especial. Marcelo se recostó en la silla pensativo. Ella vivió en Sevilla antes de casarse con mi padre. Raramente hablaba de eso. Un silencio cómodo se estableció entre ellos. Por primera vez, Josefa vio vulnerabilidad en los ojos de aquel hombre poderoso. «Sabe, Josefa, admito que no he sido el hijo que debería. Los negocios siempre consumieron mi tiempo, y después de que mi madre enfermó, confieso que es difícil ver a alguien que siempre fue tan fuerte en esta situación. Entiendo, señor. Pero aunque no reconozca a personas o lugares, doña Cecilia todavía está aquí. Ella responde al cariño, a la paciencia. Los médicos dicen que eso es importante». Marcelo asintió lentamente. «Me gustaría que dedicara más tiempo a sus cuidados. Puedo contratar a otra persona para sus funciones actuales». «Sería un honor, señor». «Excelente. Hablaré con Carmen para ajustar su rutina a partir de mañana». «¿Y Josefa?» Él dudó. «Gracias por hacer lo que yo debería haber hecho». Al salir del despacho, Josefa encontró a Fernanda en el pasillo, con los ojos brillando de rabia. «¿Qué le dijiste?», preguntó sin preámbulos. «Solo respondí a las preguntas sobre doña Cecilia, señora». «Escucha bien, entrometida. No creas que no me he dado cuenta de tu jueguito. Cuidar a la vieja para ganarte la simpatía del patrón, muy astuta. Pero estás tratando con alguien mucho más inteligente». Josefa mantuvo el rostro neutro, a pesar del corazón acelerado. «No sé de qué me está hablando. Solo hago mi trabajo. Tu trabajo es limpiar, no dar opinión sobre medicamentos o tratamientos. La próxima vez que te metas donde no te llaman, te arrepentirás». Fernanda se alejó, el perfume caro dejando un rastro en el aire. Josefa respiró hondo, sabiendo que acababa de hacerse una enemiga poderosa. Pero al pensar en doña Cecilia, sola y vulnerable en aquella habitación lujosa, supo que no daría marcha atrás. Aquella noche, antes de irse, pasó por la habitación de la anciana. Dormía un sueño inquieto, murmurando palabras incomprensibles. Josefa le acomodó la manta, y por impulso tomó el portarretratos de la mesita de noche. Era una foto antigua, Cecilia joven abrazada a un hombre que debía ser Augusto Albuquerque, ambos sonriendo en una playa. «Voy a cuidarla, lo prometo», susurró a la imagen. Al guardar el portarretratos, notó una caja de medicamentos en el cajón entreabierto. Frunció el ceño al leer la etiqueta. No reconocía aquel nombre. Rápidamente tomó una foto con su celular sencillo antes de cerrar el cajón. En la parada de autobús, mientras esperaba el transporte hacia el barrio de Carabanchel, donde vivía en un modesto apartamento, Josefa envió la foto a su amiga Denise, enfermera en el Hospital Clínico San Carlos. «¿Conoces este medicamento? ¿Es para Alzheimer?». La respuesta llegó minutos después. «No es para Alzheimer. Es un sedante fuerte, normalmente usado en tratamientos psiquiátricos severos». «¿Quién está tomando esto?». El nuevo papel de Josefa como cuidadora oficial de doña Cecilia trajo cambios inmediatos en la mansión de los Albuquerque. La antigua cama individual en el pequeño cuarto del área de servicio, donde a veces ella descansaba entre turnos, fue reemplazada por una pequeña habitación cerca de la anciana, con baño privado. Una ascensión que no pasó desapercibida por los otros empleados. «Tuviste suerte, Josefa?», comentó Rita la cocinera, mientras preparaban el desayuno. De limpiadora a dama de compañía en un abrir y cerrar de ojos. «No es así, Rita. Solo estoy haciendo lo que es correcto». «Claro, claro. Pero ten cuidado con la patrona. Carmen me dijo que está furiosa desde que obtuviste el nuevo puesto». Josefa solo asintió, concentrándose en preparar la bandeja con el desayuno especial para doña Cecilia. Té de manzanilla, tostadas con mermelada de fresa y frutas picadas. Había estudiado con Denise la dieta ideal para pacientes con Alzheimer e implementado pequeños cambios en la alimentación de la anciana, con la aprobación de Marcelo. Al entrar en la habitación, encontró a doña Cecilia ya despierta,
sentada en la cama con la mirada perdida por la ventana. En los últimos días, Josefa había reorganizado el ambiente, colocando fotografías antiguas en los lugares más visibles y un jarrón con violetas en la mesita de noche, flores que, según Severino, eran las preferidas de la señora. «Buenos días, doña Cecilia. Le traje su café. Hoy tenemos esa mermelada de fresa que le gustó ayer», dijo con entusiasmo, colocando la bandeja en el soporte junto a la cama. Para su sorpresa, la anciana giró el rostro en su dirección y esbozó una pequeña sonrisa. «¿Augusto?», murmuró confusa. «No, doña Cecilia. Soy yo, Josefa. ¿Recuerda?». La expresión de la anciana volvió al vacío habitual, pero aquel breve momento de conexión llenó a Josefa de esperanza. Con paciencia, la ayudó a comer, contándole historias simples sobre su infancia en Extremadura, de donde había venido a Madrid siendo aún adolescente. Cuando terminaron, Josefa fue sorprendida por la entrada abrupta de Fernanda, acompañada por el doctor Ricardo Méndez, un hombre de mediana edad con gafas de montura fina y expresión permanentemente aburrida. «Buenos días, Josefa. El doctor Ricardo necesita examinar a mi suegra. ¿Puede darnos permiso?». El tono era educado, pero la orden era clara. «Claro, doña Fernanda. Solo voy a terminar de...». «Ahora, por favor», interrumpió Fernanda con una sonrisa gélida. Josefa dudó, mirando a doña Cecilia, que agarró su mano con sorprendente fuerza. El médico notó el gesto. «Interesante», comentó. «Parece que ha creado algún vínculo con usted». «Es solo reflejo, doctor», respondió Fernanda rápidamente. «Sucede todo el tiempo con cualquiera». Josefa soltó delicadamente la mano de la anciana y salió de la habitación, pero no se alejó. Se posicionó en el pasillo, lo suficientemente cerca para escuchar la conversación a través de la puerta entreabierta. «La dosis debe ser aumentada, Fernanda», decía el médico. «Ella está demostrando momentos de lucidez que no son esperados en esta etapa de la enfermedad. Haz lo que sea necesario». El abogado dijo que necesitamos el nuevo informe antes de fin de mes. ¿Y su marido? ¿No cuestionará el cambio en el tratamiento? Marcelo está sumergido en problemas con esa obra en Barcelona. Apenas tiene tiempo para respirar, mucho menos para revisar historiales médicos. Además, confía totalmente en usted. Josefa sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su instinto estaba en lo cierto. Algo malo estaba sucediendo en aquella casa. «El problema es esa empleada», continuó Fernanda. «Está interfiriendo en la rutina que establecimos. Noté cambios en la alimentación, reducción de la medicación nocturna. Si está alterando la prescripción, eso es gravísimo». El médico sonó genuinamente preocupado. «Podría caracterizar negligencia médica, y yo no voy a responsabilizarme. No se preocupe por ella. Ya tengo un plan para apartarla». Josefa se alejó rápidamente al escuchar pasos acercándose a la puerta. Fingió estar organizando toallas en el armario del pasillo cuando Fernanda y el médico salieron. «Puede volver con mi suegra ahora», instruyó Fernanda con falsa dulzura. El doctor Ricardo ajustó la medicación. «Esta nueva receta debe seguirse al pie de la letra, ¿entendió? Cualquier alteración debe ser comunicada inmediatamente». «Sí, señora», respondió Josefa, tomando el papel que le fue extendido. Tan pronto como se quedó sola con doña Cecilia, fotografió la nueva receta y la envió a Denise con el mensaje: «Urgente. Necesito saber qué hacen estos medicamentos». Durante la semana siguiente, Josefa estableció una rutina cuidadosamente planificada. Creó un diario detallado donde registraba todos los comportamientos de doña Cecilia, los medicamentos administrados y las visitas del doctor Ricardo. Escondía el cuaderno dentro de una caja de jabón en polvo vacía, en la lavandería, donde sabía que nadie lo tocaría. Una tarde lluviosa, mientras ordenaba el vestidor de doña Cecilia, encontró una caja de madera tallada en el fondo de un cajón. Dentro había cartas amarillentas, fotografías antiguas y un diario con tapa de cuero gastado. Sintiéndose una intrusa, pero movida por la necesidad de entender más sobre la vida de la anciana, Josefa comenzó a leer algunas páginas. Las anotaciones, que databan de casi 30 años atrás, revelaban una Cecilia Albuquerque muy diferente de la figura frágil que conocía. Una mujer fuerte, administradora hábil de los negocios de la familia,
mientras su marido expandía la constructora por el país. Había menciones a inversiones, propiedades y principalmente a un terreno específico en la Costa del Sol. Augusto finalizó la compra del área en Málaga hoy. Finalmente, será el mayor emprendimiento de Albuquerque Construcciones, nuestro legado para Marcelo. El proyecto del resort es magnífico, con marina privada y todo lo que planeamos. Nuestro sueño se está haciendo realidad. Josefa guardó cuidadosamente todo en su lugar, pero no sin antes fotografiar algunas páginas que mencionaban el tal proyecto en Málaga. Algo le decía que aquella información podría ser importante. Aquella noche, después de administrar los medicamentos, sustituyendo discretamente el sedante por vitaminas que había traído de casa, siguiendo la orientación de Denise, Josefa notó que doña Cecilia estaba más alerta. «Mi querida», murmuró la anciana mirando a Josefa con una claridad rara en sus ojos. «Estoy aquí». «Doña Cecilia», respondió sosteniendo su mano. «Cuidado, ella quiere». La voz era débil, entremezclada por pausas largas, como si cada palabra costara un esfuerzo monumental. «¿Quién, doña Cecilia? ¿Qué quiere?» «La Costa del Sol, papeles, mi caja». Antes de que pudiera continuar, doña Cecilia cerró los ojos, exhausta por el esfuerzo. Josefa se quedó allí, sosteniendo su mano, mientras las piezas comenzaban a encajar en su mente. A la mañana siguiente, Marcelo partió para un viaje de negocios a Barcelona que duraría 3 días. Poco sabía él que su ausencia sería el detonante de una serie de eventos que cambiarían para siempre el equilibrio de poder en aquella casa. Tan pronto como el coche dejó la mansión, Fernanda convocó una reunión con todos los empleados en la sala de estar. Vistiendo un conjunto de sastrería impecable y joyas discretas, irradiaba autoridad. «Tengo un comunicado importante», anunció, mirando directamente a Josefa. «Ha llegado a mi conocimiento que objetos de valor han desaparecido de la casa en las últimas semanas. Un broche de diamantes de mi colección personal y una cadena de oro que pertenecía a doña Cecilia no fueron encontrados después de la limpieza». Un murmullo de sorpresa recorrió el grupo de empleados. Josefa sintió que la sangre se le helaba en las venas. «Como todos saben, confío plenamente en el equipo que trabaja en esta casa desde hace años. Sin embargo», Fernanda hizo una pausa dramática, «personas nuevas en posiciones de confianza representan un riesgo que no podemos ignorar». «Con permiso, doña Fernanda», interrumpió Carmen, la ama de llaves, «pero Josefa trabaja aquí desde hace 5 años. Difícilmente puede ser considerada nueva». «¿Verdad, Carmen? Pero su función cambió recientemente, dándole acceso irrestricto a áreas privadas y a objetos de valor. Y, coincidentemente, fue cuando comenzaron las desapariciones». Todas las miradas se volvieron hacia Josefa, que permaneció impasible, a pesar de la indignación que sentía. «No robé nada, doña Fernanda». «Nunca haría eso». «Claro que dirías eso», respondió Fernanda con falsa comprensión. «Desafortunadamente, no podemos solo confiar en la palabra. Por eso, solicité una revisión de las pertenencias de todos los empleados. El guardia de seguridad, Mauricio, que contratamos recientemente, conducirá el procedimiento». Un hombre corpulento que Josefa nunca había visto antes se adelantó. Tenía cara de pocos amigos y una insignia de empresa de seguridad privada. «Por favor, formen una fila y presenten sus bolsos y mochilas», ordenó él. Uno a uno, los empleados fueron revisados. Cuando llegó el turno de Josefa, ella entregó su bolso simple de cuero sintético, confiada de que nada sería encontrado. Para su horror, Mauricio retiró del bolso un pequeño broche de diamantes y una cadena dorada. «¿Qué es esto?», preguntó Josefa, genuinamente conmocionada. «Parece que encontramos a la culpable», declaró Fernanda con satisfacción mal disimulada. «Mauricio, por favor, acompaña a Josefa hasta su habitación para recoger sus pertenencias. Está despedida, y consideraré no presentar una denuncia a la policía solo por consideración a sus años de servicio y a la delicada situación de doña Cecilia, que se sentiría afectada». «Esto es una trampa», protestó Josefa mirando a su alrededor, buscando apoyo en sus colegas. «Nunca vi esas joyas antes». «Alguien las puso en mi bolso»,
Carmen y Severino intercambiaron miradas preocupadas, pero nadie se manifestó. «Basta de drama, Josefa», cortó Fernanda. «Acepta las consecuencias de tus actos con dignidad. Tienes media hora para abandonar la propiedad». Mientras era escoltada hasta su habitación por Mauricio, Josefa pensaba frenéticamente. No podía dejar a doña Cecilia a merced de aquella mujer y su cómplice médico. Necesitaba un plan, y rápido. Al pasar por la habitación de la anciana, vio que dormía profundamente, probablemente sedada. En la cómoda junto a la cama, notó un vaso de agua por la mitad. Por impulso, lo tomó y lo escondió en la manga de su uniforme. En su habitación, mientras Mauricio esperaba impaciente en la puerta, Josefa guardó el vaso cuidadosamente en un recipiente de plástico que tenía en el bolso. Recogió sus pocas pertenencias, pero dejó atrás, intencionalmente, el viejo celular escondido bajo el colchón, configurado para grabar audio continuamente. La lluvia caía impiadosamente sobre Madrid cuando Josefa dejó la mansión de los Albuquerque. Con una mochila conteniendo sus pertenencias y el precioso recipiente de plástico escondido entre su ropa, caminó hasta la parada de autobús. La humillación de la falsa acusación aún ardía en su pecho, pero otra emoción se superponía: determinación. En lugar de dirigirse a su apartamento en Carabanchel, Josefa tomó el autobús hacia el Hospital Clínico San Carlos. Denise, su amiga de la infancia que ahora trabajaba como enfermera, había prometido ayudarla. «Dios mío, Josefa». «Estás empapada», exclamó Denise al verla en la recepción del hospital. Alta, con trenzas afro enmarcando un rostro expresivo, Denise usaba el tradicional uniforme blanco y tenía una credencial de acceso colgando del cuello. «Necesito tu ayuda». «Es urgente», respondió Josefa intentando controlar el temblor en las manos, una mezcla de frío y nerviosismo. En la sala de descanso de los empleados, mientras Josefa se secaba el cabello con una toalla prestada, relató todo: los maltratos a doña Cecilia, las medicaciones sospechosas, la conversación entre Fernanda y el médico, y finalmente, la trampa que había resultado en su despido. «Esto es muy serio, Joe», dijo Denise frunciendo el ceño. «Estamos hablando de potencial negligencia médica, abuso de ancianos, incluso intento de manipular el estado mental de una paciente vulnerable. Por eso traje esto». Josefa sacó el recipiente con el vaso del bolso. «Necesito saber qué hay aquí dentro». Doña Cecilia estaba demasiado sedada esta mañana, mucho más de lo normal. Denise dudó. «Analizar esto sin autorización es complicado. Podría perder mi empleo». «Por favor, una señora está en peligro. Si estoy equivocada, prometo no insistir más. Pero si estoy en lo cierto». Después de unos segundos de reflexión, Denise asintió. «Tengo un amigo en el laboratorio que me debe algunos favores. Le pediré que haga un análisis discreto, sin registros oficiales, pero tardará algunos días». «No tengo días, Denise. Doña Cecilia no tiene días. Marcelo Albuquerque regresa de viaje pasado mañana y es mi única oportunidad de exponer lo que está sucediendo. Veré qué puedo hacer. Mientras tanto, necesitas un lugar donde quedarte y pensar con calma el siguiente paso». Josefa pasó la noche en el pequeño apartamento de Denise en Malasaña, revisando mentalmente cada detalle de los últimos meses en la mansión. Algo en la mención de doña Cecilia al proyecto en la Costa del Sol la intrigaba. Usando el ordenador de su amiga, investigó sobre Albuquerque Construcciones y sus proyectos en la costa española. Los resultados mostraron un gigantesco proyecto llamado Marina Exclusive Resort, anunciado como el complejo turístico más lujoso de la costa española, valorado en miles de millones de euros. La construcción estaba paralizada hacía casi un año debido a problemas de licencias ambientales, causando serios perjuicios a la constructora. «Es eso», murmuró Josefa para sí misma. El terreno que doña Cecilia mencionó en el diario. A la mañana siguiente, Denise llegó agitada, aún vistiendo el uniforme de la guardia nocturna. «Lo conseguí, Joe. Mi amigo hizo el análisis preliminar. Y no vas a creer lo que encontró». ¿Qué había en el vaso? Una combinación de medicamentos que nunca deberían ser administrados juntos, especialmente a una paciente con Alzheimer. Hay un sedante potente, un antipsicótico en dosis alta,
y trazas de una sustancia que puede acelerar el declive cognitivo. Josefa sintió que la sangre le hervía. La están envenenando deliberadamente. Esto es muy grave, Josefa. Necesitamos pruebas concretas antes de hacer cualquier acusación. Tengo el celular grabando en la habitación. Si consigo volver allí. Es muy arriesgado, Denise ponderó, pero tengo una idea. Mi primo Tadeo trabaja como técnico informático para varias casas en La Moraleja. Él puede ayudar. 3 horas después, Tadeo, un joven delgado de 20 y tantos años, con piercings en el rostro y una sonrisa confiada, se encontró con ellas en una cafetería del centro de la ciudad. Así que quieres recuperar un celular de dentro de la mansión más vigilada de La Moraleja sin ser atrapada. Pan comido, bromeó él, pero sus ojos revelaban que se tomaba el desafío en serio. No es solo recuperar, Tadeo. Necesito pruebas de lo que está sucediendo allí dentro. Y tengo solo un día antes de que el dueño de la casa regrese de viaje. Tadeo se rascó la barbilla pensativo. Puedo hackear el sistema de seguridad remotamente para crear una distracción. Las cámaras estarán fuera de servicio por algunos minutos, pero necesitarías a alguien dentro de la casa para ayudar. Josefa pensó inmediatamente en Severino. El antiguo guardia de seguridad era leal a la familia Albuquerque, especialmente a doña Cecilia, que lo había ayudado en el pasado. Conozco a la persona adecuada, afirmó. Mientras Tadeo trabajaba en su laptop preparando la invasión al sistema, Josefa usó el teléfono de Denise para llamar al celular personal de Severino. Después de 3 intentos, él finalmente contestó, hablando en voz baja. «Josefa, no deberías estar llamándome. Todos están pendientes de quién habla contigo. Severino, necesito tu ayuda. Es sobre doña Cecilia». Un silencio pesado del otro lado de la línea. Después un suspiro. Sabía que algo andaba mal. Nadie creyó la historia del robo. Tú la cuidabas como nadie. La están drogando, Severino. Tengo pruebas, pero necesito recuperar mi celular que dejé escondido en la habitación y ver cómo está ella. Otra pausa larga. ¿Qué tengo que hacer? Josefa explicó el plan. Severino escucharía por radio cuando las cámaras fueran desactivadas. En ese momento, distraería al nuevo guardia de seguridad Mauricio, mientras Josefa entraría por la puerta lateral trasera que él dejaría abierta. Ella tendría pocos minutos para llegar a la habitación, verificar a doña Cecilia y recuperar el celular. Es arriesgado, dijo él, pero por doña Cecilia lo haré. Ella merece que alguien luche por ella. A las 20:15 de aquella noche, el plan fue puesto en acción. Tadeo, desde su apartamento en Usera, invadió el sistema de seguridad de la mansión, causando una falla temporal. Josefa, vistiendo ropa oscura y una gorra para esconder el rostro, se acercó por el jardín lateral, evitando los faros de la calle. Según lo acordado, la puerta trasera estaba abierta. En el monitor de seguridad de la garita, Severino observó cómo las cámaras fallaban. Inmediatamente llamó a Mauricio por radio. «Tenemos un problema en la puerta principal. Un coche sospechoso ha estacionado y el conductor parece estar fotografiando la casa». Mientras Mauricio investigaba la falsa amenaza, Josefa se deslizó dentro de la mansión. Conocía cada centímetro de aquel lugar y se movió con agilidad por las sombras hasta alcanzar el pasillo que llevaba a las habitaciones. Al acercarse a la habitación de doña Cecilia, escuchó voces. Se detuvo, escondiéndose detrás de una columna decorativa. Fernanda y el doctor Ricardo conversaban en voz baja en la puerta de la habitación. «El informe está listo», decía él. «Según lo acordado, indica deterioro cognitivo severo e incapacidad total. Con esto, usted tendrá el poder notarial de salud y podrá tomar todas las decisiones necesarias». «Excelente. Marcelo vuelve mañana. Presentaré el documento como una recomendación médica urgente. Él lo firmará sin cuestionar mucho, especialmente si mostramos que es por el bienestar de su madre. ¿Y qué hay del proyecto de la Costa del Sol? ¿Consiguió las firmas? Casi. Con el poder notarial podré firmar como representante legal de doña Cecilia, quien aún posee el 40% de las acciones del terreno. Eso será suficiente para aprobar la venta. ¿Y su socio? Silencioso. La oferta de 2.000 millones por el área es irrefutable, incluso teniendo que dividir con el inútil de mi marido, sin contar nuestra comisión extra por facilitar el negocio.
Josefa sintió que el corazón se le disparaba. La conspiración era mayor y más grave de lo que imaginaba. No se trataba solo de maltratos a doña Cecilia, sino de un elaborado golpe financiero. El médico y Fernanda se alejaron, dirigiéndose a la escalera. Josefa aprovechó el momento para entrar silenciosamente en la habitación de la anciana. Doña Cecilia dormía, pero su respiración parecía irregular, superficial. En la mesita de noche, varios frascos de medicamentos. Rápidamente, Josefa fotografió los medicamentos con el celular de Denise. Luego, localizó su propio teléfono, aún escondido debajo del colchón. La batería estaba casi agotada, pero el aparato seguía grabando. Transfirió los archivos al celular de Denise vía Bluetooth. Al verificar rápidamente el contenido, encontró lo que buscaba. Conversaciones claras entre Fernanda y el doctor Ricardo, discutiendo la manipulación de los medicamentos y el plan para incapacitar legalmente a doña Cecilia. Más perturbador aún, había una conversación entre Fernanda y alguien identificado, como abogado Pablo, sobre la falsificación de documentos, relacionados con el terreno en la Costa del Sol. Necesitamos que la anciana parezca incapaz, pero aún lo suficientemente lúcida para firmar los papeles. Es un equilibrio delicado, decía Fernanda en la grabación. Déjelo en mis manos, respondía el abogado. Ya lo tengo todo preparado. El poder notarial de salud es solo el primer paso. Después viene la transferencia de las acciones. Si Ricardo hace su parte, todo estará concluido en semanas. Josefa estaba a punto de salir cuando doña Cecilia abrió los ojos. «¿Quién está ahí?», murmuró la voz débil. «Soy yo, doña Cecilia, Josefa». La anciana parpadeó varias veces como si intentara enfocar. «Josefa, ¿has vuelto?» «Sí, señora. Vine a ver cómo estaba». «Ella, medicamentos». «No quiero, lo sé, doña Cecilia. Voy a ayudarla. Lo prometo». De repente se escucharon pasos en el pasillo. Josefa escondió rápidamente los celulares y se acercó a la ventana preparándose para una fuga rápida. La puerta se abrió y Carmen entró, paralizándose al ver a Josefa. «¿Qué haces aquí?», susurró la ama de llaves, conmocionada. «Carmen, por favor, no me delates. Están drogando a doña Cecilia. Tengo pruebas». La ama de llaves miró a la anciana en la cama, luego a Josefa indecisa. «Siempre supe que algo andaba mal», admitió finalmente. «El doctor Ricardo nunca me pareció confiable, y doña Fernanda, bueno, todos sabemos cómo es. Ayúdame, Carmen». «Por doña Cecilia». Después de un momento tenso, la ama de llaves asintió. «Ve por el pasaje de servicio. Severino está distrayendo a Mauricio, pero no por mucho tiempo». «Gracias. Mañana, cuando Marcelo regrese, todo saldrá a la luz». Josefa le dio un último vistazo a doña Cecilia y salió rápidamente. Bajó por la escalera de servicio y atravesó la lavandería, recuperando su diario escondido en la caja de jabón. En el jardín trasero, se deslizó entre los arbustos hasta alcanzar el muro lateral, donde Tadeo la esperaba con el coche. «¿Lo conseguiste?», preguntó él, acelerando tan pronto como ella entró. «Conseguí mucho más de lo que esperaba», respondió, sosteniendo firmemente los celulares y el diario. «Mañana, cuando Marcelo Albuquerque regrese, el imperio de mentiras de Fernanda se desmoronará». Lo que Josefa no sabía era que, en ese exacto momento, Marcelo aterrizaba en Madrid, habiendo anticipado su regreso, y la primera persona en encontrarlo en el aeropuerto sería precisamente Fernanda, con una historia cuidadosamente elaborada sobre una limpiadora desequilibrada que estaba obsesionada con su familia. Una energía nerviosa llenaba el apartamento de Denise a la mañana siguiente. Josefa no había logrado dormir, pasando la noche organizando las pruebas recolectadas, el resultado preliminar del análisis del vaso, las grabaciones del celular, fotografías de los medicamentos, páginas del diario de doña Cecilia y sus propias anotaciones detalladas sobre el comportamiento de la anciana en las últimas semanas. «¿Estás segura de que quieres hacer esto personalmente?», preguntó Denise, sirviendo café fuerte en 2 tazas. «Podríamos enviarle las pruebas a él o buscar directamente a la policía». Josefa negó con la cabeza, determinada. «Fernanda ya debe haberle llenado la cabeza de mentiras sobre mí. Si no voy personalmente,
él podría simplemente ignorar todo como delirios de una empleada despechada. ¿Y si él no te cree de todos modos? Entonces iré a la prensa, a las autoridades, a quien sea necesario. No voy a dejar a doña Cecilia en manos de esa mujer. El plan era simple, pero arriesgado. Josefa esperaría a Marcelo en su despacho en el Centro Financiero de Madrid. Severino había informado que el empresario siempre pasaba por allí antes de ir a casa, cuando regresaba de viaje. Con la ayuda de Tadeo, que falsificó una credencial de entrega, ella conseguiría acceso al edificio. A las 9:30, vestida con uniforme de repartidora y cargando un paquete falso, Josefa entró en el imponente edificio que albergaba la sede de Albuquerque Construcciones. El vestíbulo era todo de mármol y cristal, con un inmenso logo de la empresa en la pared principal. Entrega para el señor Marcelo Albuquerque, informó a la recepcionista, una joven de apariencia eficiente. Él todavía no ha llegado, pero su asistente está en el piso. 15º piso a la derecha. Con el corazón palpitante, Josefa subió en el ascensor. En el pasillo del despacho ejecutivo encontró a la asistente de Marcelo, una mujer de mediana edad que ella ya había visto algunas veces en la mansión durante eventos. «Buenos días. Tengo una entrega para el señor Albuquerque», dijo Josefa, manteniendo la gorra de la empresa de entregas baja para evitar ser reconocida. «Puede dejarlo conmigo». «Firmo el recibo», ofreció la asistente. «Disculpe, pero son documentos confidenciales. Necesito entregarlos personalmente y obtener su firma». La asistente dudó. «Debe llegar en aproximadamente media hora». «Puede esperar allí», indicó un área con sofás. Josefa se sentó intentando controlar el nerviosismo. Cada minuto parecía una eternidad. Observó a ejecutivos entrando y saliendo de reuniones, secretarias apuradas cargando carpetas, el ritmo frenético de un imperio empresarial en pleno funcionamiento. A las 10:15, el ascensor se abrió y Marcelo Albuquerque salió acompañado por 2 hombres de traje. Conversaban animadamente sobre proyecciones financieras. Josefa respiró hondo y se levantó, sosteniendo firmemente el paquete falso. En ese momento su celular vibró. Era un mensaje de Severino. «Cuidado. Fernanda estuvo en el despacho más temprano. La asistente ya fue avisada sobre ti». Demasiado tarde. La asistente la miraba con creciente sospecha, mientras hablaba por teléfono en voz baja. Josefa no tenía elección. Era ahora o nunca. Caminó directamente hacia Marcelo, que acababa de despedirse de los 2 ejecutivos. «Señor Albuquerque», llamó quitándose la gorra. «Necesito hablar con usted urgentemente». Marcelo se giró sorprendido. Tardó unos segundos en reconocerla. «¿Josefa? ¿Qué hace aquí? Fernanda me dijo que fue despedida por robo». «Es mentira, señor. Fui despedida porque descubrí lo que su esposa está haciendo con su madre». La asistente ya estaba a su lado. «Señor Albuquerque, ya llamé a seguridad. Su esposa alertó que esta mujer podría aparecer. Está perturbada. Ha estado creando problemas». El rostro de Marcelo se endureció. «Es mejor que vayamos a mi despacho», dijo él indicando una puerta al final del pasillo. «Cancele la llamada a seguridad, verá. Yo resuelvo esto». Ya en la sala privada, Marcelo se sentó detrás de la imponente mesa de caoba e indicó una silla para Josefa. Su semblante era una mezcla de curiosidad y desconfianza. «Tiene 2 minutos para explicar por qué invadió mi despacho después de ser despedida por robo». «Señor, no robé nada. Fernanda puso esas joyas en mi bolso porque yo estaba interfiriendo en sus planes». «¿Qué planes serían esos?», preguntó él escépticamente. «Su esposa y el doctor Ricardo están deliberadamente drogando a doña Cecilia para incapacitarla. El objetivo es conseguir un poder notarial de salud y luego manipular la venta de las acciones que su madre posee del terreno en la Costa del Sol». Marcelo rió, incrédulo. «Eso es absurdo. Fernanda no necesitaría hacer eso. Mi madre ya está incapacitada por la enfermedad y yo jamás vendería el terreno de la Costa del Sol. Es el proyecto de los sueños de mi padre». «Pero es exactamente eso, señor. Ellos no quieren que usted lo sepa. La idea es hacer que todo parezca una decisión médica necesaria, para que usted firme el poder notarial sin cuestionar. Después, con doña Cecilia completamente sedada, Fernanda firmaría la venta como representante legal de ella».
¿Tiene alguna prueba de estas acusaciones graves o solo teorías conspiratorias? Josefa abrió el bolso y sacó un pendrive donde Tadeo había compilado todas las evidencias. Aquí está todo, resultado del análisis químico del vaso de doña Cecilia, mostrando medicamentos que nunca deberían ser administrados juntos. Grabaciones de conversaciones entre su esposa y el doctor Ricardo, discutiendo la manipulación de medicamentos. Conversaciones con un abogado llamado Pablo sobre la falsificación de documentos para la venta del terreno. Marcelo tomó el pendrive, aún escéptico, y lo conectó al ordenador. Mientras él examinaba los archivos, Josefa continuó. Su madre está siendo deliberadamente mantenida en estado de confusión. En los días en que conseguí sustituir algunos de los medicamentos por vitaminas inofensivas, ella demostró una mejora significativa. Llegó incluso a mencionar el proyecto de la Costa del Sol, como si supiera que estaba en peligro. El rostro de Marcelo fue cambiando gradualmente a medida que escuchaba las grabaciones. Especialmente impactante fue una conversación clara entre Fernanda y el abogado, discutiendo cómo la venta del terreno rendiría 2.000 millones de euros, de los cuales una parte significativa sería desviada antes incluso de llegar a las cuentas oficiales de la empresa. «Esto no puede ser real», murmuró él, pasándose la mano por el cabello gris. «Desafortunadamente sí lo es, señor. Y hay más. Descubrí en Las Cosas de doña Cecilia un diario donde ella menciona este terreno como el gran legado que ella y su padre querían dejarle a usted. No era para ser vendido, sino desarrollado por la propia Albuquerque Construcciones». Marcelo se levantó abruptamente y caminó hasta la ventana, mirando la ciudad que se extendía abajo. El silencio duró casi un minuto entero. «¿Por qué está haciendo esto, Josefa?», preguntó finalmente sin volverse. «¿Por qué preocuparse tanto por mi madre hasta el punto de arriesgarlo todo?». La pregunta la tomó desprevenida. Josefa reflexionó por un momento. «Porque ella merece dignidad, señor. Porque nadie merece ser usado, manipulado o descartado. No importa su condición. ¿Y por qué?», dudó. «Porque mi propia abuela tuvo Alzheimer. Y sé lo importante que es tener a alguien que realmente se preocupe». Marcelo se giró, mirándola con una nueva expresión, algo entre admiración y gratitud. «Vamos a casa ahora», declaró él tomando su chaqueta. «Quiero ver a mi madre inmediatamente». El trayecto hasta La Moraleja se realizó en relativo silencio en el lujoso Mercedes, conducido por el chofer particular de Marcelo. Josefa se sentía fuera de lugar en el asiento trasero de cuero, junto al empresario que alternaba entre llamadas tensas y momentos de profunda contemplación. Al llegar a la mansión, fueron recibidos por Fernanda en la entrada principal. Ella vestía un elegante vestido azul marino y sonreía radiante, pero su sonrisa se congeló al ver a Josefa saliendo del coche detrás de su marido, Marcelo. «¡Qué sorpresa tan maravillosa! No te esperaba tan pronto», dijo ella, ignorando completamente la presencia de la ex empleada. «Y veo que encontraste a nuestra antigua empleada. ¿Debemos llamar a la policía?». «No será necesario, Fernanda», respondió él fríamente. «Josefa está aquí por invitación mía». «Pero, cariño, después de lo que hizo, las joyas. Ahórrame el teatro, Fernanda. Quiero ver a mi madre ahora». La sonrisa de Fernanda desapareció por completo. Sus ojos iban de Marcelo a Josefa, calculando rápidamente la situación. «Claro, cariño, pero el doctor Ricardo está con ella ahora, haciendo un procedimiento importante. Quizás sea mejor esperar un poco». «¿Qué tipo de procedimiento?», preguntó Josefa alarmada. «Nada que le incumba», replicó Fernanda, el barniz de educación completamente disuelto. Marcelo ya se dirigía a las escaleras con pasos firmes. «Vamos, Josefa. Fernanda, llama inmediatamente a ese abogado. Pablo, lo quiero aquí en una hora». En la habitación de doña Cecilia encontraron al doctor Ricardo inyectando algo en el suero conectado al brazo de la anciana dormida. Casi se le cae la jeringa al ver a Marcelo y Josefa entrando abruptamente. «¿Qué es eso que está administrando, doctor?», preguntó Marcelo acercándose rápidamente. «Solo el sedante de rutina. Señor Albuquerque, su madre estaba agitada hoy». Josefa fue directamente al soporte de suero e interrumpió el flujo, cerrando la válvula.
«Esto es un absurdo», protestó el médico. «Usted no tiene autoridad para interferir en el tratamiento médico. Y usted no tiene autoridad para drogar deliberadamente a una paciente para manipular su estado mental», replicó Josefa. «Señor Albuquerque, ¿podemos solicitar un análisis inmediato del contenido de esa jeringa y del suero?» Marcelo asintió, el rostro enrojecido de rabia contenida. «Doctor Ricardo, considérese despedido de sus funciones en esta casa, y le sugiero que contacte a su abogado. Las grabaciones que tengo de sus conversaciones con mi esposa son más que suficientes para un proceso por negligencia médica e intento de fraude». El médico palideció, mirando a Fernanda, que acababa de entrar en la habitación. «No sé de qué me está hablando, Marcelo», intentó ella adoptando una expresión de confusión inocente. «El doctor Ricardo es un profesional respetado que ha cuidado a su madre siguiendo los más rigurosos protocolos». «Basta, Fernanda», explotó Marcelo. «Tengo todas las pruebas, las grabaciones, los análisis de los medicamentos, los documentos sobre el terreno de la Costa del Sol. Sé exactamente lo que usted y su cómplice estaban planeando». Fernanda cambió de táctica instantáneamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas ensayadas y se acercó a su marido con expresión suplicante. «Marcelo, no lo entiendes. Hice todo por nuestro bien, por el futuro de la empresa. El proyecto de la Costa del Sol está consumiendo todos los recursos. Es un pozo sin fondo. La venta sería la mejor solución financiera. ¿A costa de la salud de mi madre? Manipulándola con drogas, conspirando a mis espaldas». La voz de Marcelo temblaba de indignación. «Fue todo idea suya». Fernanda señaló al médico, abandonando cualquier pretensión de dignidad. «Ricardo me convenció de que era lo mejor para todos, incluso para doña Cecilia. Él dijo que los medicamentos eran parte del tratamiento». «Eso es mentira», protestó el médico igualmente desesperado. «Usted me buscó con el plan ya elaborado. Yo solo...» «¡Silencio!», tronó Marcelo. «Los dos fuera de esta casa ahora. Mis abogados se pondrán en contacto. Y sugiero que ninguno de ustedes intente salir del país». Mientras la discusión tenía lugar, Josefa se había acercado a doña Cecilia, verificando sus signos vitales. La anciana parecía profundamente sedada, pero respiraba regularmente. «Ella estará bien, señor», dijo en voz baja a Marcelo, «pero necesitamos un médico de verdad para evaluar la situación y ajustar la medicación correctamente». Marcelo asintió, pareciendo súbitamente exhausto. Cogió el teléfono y realizó una llamada rápida. «¿Doctor Pablo Meneses?» «Marcelo Albuquerque. Necesito que venga a mi casa inmediatamente. Es una emergencia médica». «Sí, mi madre. Gracias». Luego se volvió hacia Fernanda y el médico, que permanecían paralizados cerca de la puerta. «Tienen 1 hora para recoger sus pertenencias personales y abandonar mi propiedad. Severino y Mauricio los acompañarán para garantizar que no se lleven nada más que objetos personales. Cualquier intento de contacto con mi madre o conmigo será tratado como invasión de propiedad. ¿Estamos de acuerdo?» Fernanda lanzó una mirada de puro odio a Josefa antes de salir de la habitación, seguida por el médico cabizbajo. En el pasillo se podía escuchar el inicio de una discusión acalorada entre los dos. Finalmente, a solas con doña Cecilia, Marcelo se acercó a la cama y tomó suavemente la mano de su madre entre las suyas. «Lo siento mucho, madre», murmuró con la voz quebrada. «Lo siento mucho por no haberme dado cuenta antes». Josefa permaneció a una distancia respetuosa, observando aquel momento íntimo de arrepentimiento. Después de unos instantes, Marcelo respiró hondo y se recompuso. «Josefa, me gustaría que usted reasumiera los cuidados de mi madre inmediatamente. Con un aumento sustancial, obviamente, y cualesquiera condiciones que considere necesarias para su comodidad». «Sería un honor, señor. Pero creo que necesitaremos un equipo médico especializado para revertir los daños causados por la medicación inadecuada. Lo conseguiré hoy mismo. Y en cuanto al resto», hizo una pausa mirando por la ventana, «habrá muchos cambios por aquí, empezando por una investigación completa sobre ese abogado Pablo y cualquier otra persona involucrada en esta conspiración. El proyecto de la Costa del Sol continuará, como mis padres soñaron». En ese momento doña Cecilia se movió ligeramente en la cama, sus ojos abriéndose con dificultad.
Josefa se acercó inmediatamente, ajustando las almohadas con delicadeza. «Estoy aquí, doña Cecilia», susurró, «y su hijo también está». La anciana parpadeó varias veces, su mirada vagando por la habitación hasta finalmente fijarse en Josefa. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios resecos. «¿Tú volviste?», murmuró con esfuerzo. «Sí, señora, y no me iré más». Marcelo observaba la escena con una mezcla de emociones en el rostro. Algo estaba naciendo allí, en medio de la crisis. Una nueva comprensión, quizás incluso un nuevo comienzo. La batalla principal había sido ganada, pero la guerra por la recuperación de doña Cecilia y por la reconstrucción de la confianza apenas comenzaba. 6 meses pasaron desde el enfrentamiento en la mansión de los Albuquerque. La primavera había llegado a Madrid, trayendo colores vibrantes al jardín que doña Cecilia ahora visitaba diariamente, siempre acompañada por Josefa o por su hijo. La transformación en la casa era evidente para cualquiera que conociera su historia reciente. La habitación de la anciana había sido completamente reformada, con ventanas más grandes que permitían la entrada abundante de luz natural. Las paredes, antes en tonos neutros, ahora exhibían un suave amarillo, color elegido por la propia doña Cecilia en un raro momento de lucidez. Fotografías de familia decoraban las paredes, contando visualmente la historia de los Albuquerque a través de las décadas. «Es hora de su ejercicio, doña Cecilia», anunció Josefa, entrando en la habitación con una bandeja de desayuno repleta de frutas frescas y un yogur natural. La anciana, sentada en su sillón favorito cerca de la ventana, sonrió al reconocer la voz familiar. Su cabello blanco estaba peinado en un moño simple y vestía un conjunto de pantalón y blusa en tonos claros, reemplazando los camisones que antes eran su vestimenta constante. «Buenos días». «Josefa», respondió ella, la voz aún débil, pero mucho más firme que meses atrás. El equipo médico especializado contratado por Marcelo había hecho maravillas. Bajo la supervisión del doctor Pablo Meneses, renombrado neurólogo y antiguo amigo de la familia, doña Cecilia había sido sometida a un protocolo de tratamiento que incluía la reducción gradual de los medicamentos nocivos, terapia ocupacional, fisioterapia y una dieta especialmente formulada para pacientes con Alzheimer. Los resultados, aunque limitados por la naturaleza progresiva de la enfermedad, sorprendieron incluso a los más optimistas. Doña Cecilia no recuperaría la memoria o la capacidad cognitiva perdida, pero había estabilizado su cuadro y, en algunos aspectos, presentado pequeñas mejoras. «La fisioterapeuta Luciana llegará en media hora», comentó Josefa mientras ayudaba a la anciana a comer. «Ella dijo que hoy ustedes trabajarán más tiempo en el jardín». «Jardín». «Rosas», murmuró doña Cecilia, una asociación que parecía traerle alegría. Josefa sonrió. Las rosas del jardín se habían convertido en un punto de conexión importante para la anciana. Cuando Marcelo descubrió, a través de las anotaciones de Josefa, que su madre reaccionaba positivamente a ellas, mandó replantar todo el jardín, transformándolo en un espectáculo de colores y aromas que estimulaban los sentidos debilitados de doña Cecilia. Después del desayuno y una sesión de estiramientos simples, Josefa ayudó a la anciana a prepararse para la fisioterapia. Mientras arreglaba la habitación, reflexionó sobre los cambios profundos en su propia vida en los últimos meses. De limpiadora a cuidadora principal, ella ahora ocupaba una posición de respeto y confianza en la casa. Su salario se había triplicado, y Marcelo había insistido en que ocupara una de las habitaciones en el ala principal, no más en los aposentos de empleados. Había asistido a cursos de cuidados para pacientes con Alzheimer, aprendido técnicas de estimulación cognitiva y se había convertido prácticamente en una especialista en el tema, frecuentemente consultada incluso por los médicos que visitaban a doña Cecilia. Más sorprendente aún era su nueva relación con Marcelo Albuquerque. Lo que comenzó como gratitud por haber salvado a su madre se transformó gradualmente en algo más profundo. Inicialmente, eran solo conversaciones durante la cena, cuando él pedía detalles sobre el día de doña Cecilia. Después vinieron los paseos por el jardín, los tres juntos, donde Marcelo pasó a demostrar interés genuino por la vida de Josefa,
sus orígenes en Extremadura, sus sueños y aspiraciones. Nunca conocí a alguien con tanta integridad, le había dicho una noche, mientras compartían un café en la terraza. Tú arriesgaste todo por alguien que apenas conocías, sin esperar nada a cambio. Josefa se había sonrojado, desacostumbrada a los elogios. Solo hice lo que cualquier persona decente haría, señor. Marcelo, corrigió él con una sonrisa, después de todo lo que pasamos, creo que podemos prescindir de formalidades. La transformación no se limitaba a la salud de doña Cecilia y a la relación naciente entre Josefa y Marcelo. La propia estructura de la casa había cambiado. Carmen, la antigua ama de llaves, había asumido un papel más amplio en la administración del hogar, trabajando en estrecha colaboración con Josefa. Severino fue ascendido a jefe de seguridad, responsable de un equipo completamente renovado. Rita, la cocinera, ahora preparaba comidas especiales, siguiendo las orientaciones nutricionales para doña Cecilia, además de los platos tradicionales que todos apreciaban. En cuanto a Fernanda y sus cómplices, enfrentaban las consecuencias legales de sus acciones. El proceso corría en secreto, pero Josefa sabía, a través de comentarios ocasionales de Marcelo, que las evidencias eran abrumadoras. El doctor Ricardo había tenido su licencia médica suspendida, y el abogado Pablo estaba colaborando con las autoridades a cambio de una reducción de pena, revelando un esquema que iba más allá del caso de los Albuquerque. Parece que él estaba involucrado en al menos 5 casos similares, había explicado Marcelo. Ancianos ricos con problemas cognitivos siendo manipulados para transferir bienes o firmar documentos. Una red organizada de médicos, abogados y familiares inescrupulosos. La llegada de la fisioterapeuta Luciana interrumpió las reflexiones de Josefa. Una joven energética de rasgos indígenas, Luciana había traído un enfoque innovador para el tratamiento de doña Cecilia, combinando ejercicios físicos con estimulación sensorial. «Buenos días, doña Cecilia. ¿Lista para nuestra aventura en el jardín?», preguntó animadamente. «¿Jardín?». «Sí», respondió la anciana, los ojos brillando de anticipación. Josefa observó a las dos saliendo a la terraza, Luciana pacientemente ajustando sus pasos al ritmo lento de doña Cecilia. Aprovechó el momento para organizar los medicamentos de la tarde y actualizar el diario de observaciones que mantenía religiosamente, registrando cada pequeña reacción, mejora o dificultad. «¿Cómo está hoy?». La voz de Marcelo sonó desde la puerta sorprendiéndola. «Bien dispuesta». «Reconoció las rosas cuando mencioné el jardín», respondió Josefa, sonriendo. Marcelo entró en la habitación, impecablemente vestido con un traje azul marino, pero sin corbata, una concesión al nuevo estilo de vida más equilibrado que intentaba adoptar. Se acercó a la ventana, observando a su madre en el jardín con Luciana. «Casi no creo en la transformación», comentó. «Hace 6 meses, apenas abría los ojos. Su organismo estaba sobrecargado con medicamentos inadecuados. Ahora, con el tratamiento correcto, conseguimos estabilizar la condición. La enfermedad sigue ahí, pero ella tiene calidad de vida». Marcelo se volvió hacia Josefa, su mirada reflejando una emoción profunda. «Sabes, he pensado mucho en las últimas semanas sobre lo que realmente importa en la vida. ¿Y llegó a alguna conclusión?», preguntó ella guardando el diario en el cajón. «Varias, de hecho. Primera, pasé décadas persiguiendo el éxito y el dinero, sacrificando relaciones en el proceso. Segunda, irónicamente, fue alguien que trabaja por un salario mensual quien me enseñó el verdadero valor de las cosas». Josefa se sonrojó nuevamente, una reacción que parecía imposible de controlar cerca de él. «No diga eso. Usted es un hombre bueno, Marcelo. Solo estaba rodeado de personas equivocadas. No me absuelvas tan fácilmente». Él sonrió acercándose. «Fui negligente con mi madre, obsesivo con el trabajo, ciego a lo que sucedía a mi alrededor. Pero estoy intentando cambiar. La prueba de este cambio estaba en todas partes. El proyecto de la Costa del Sol, antes paralizado, había sido completamente reformulado. En lugar de un resort exclusivo para millonarios, Marcelo había transformado el concepto en un emprendimiento sostenible, que incluía áreas de preservación ambiental y proyectos sociales para la comunidad local.
La cena benéfica para la Fundación Cecilia Albuquerque está confirmada para el sábado, comentó él, cambiando de tema. Me gustaría que estuvieras a mi lado en la mesa principal. La fundación, creada por Marcelo en honor a su madre, financiaba investigaciones sobre el Alzheimer y apoyaba a familias de bajos recursos que lidiaban con la enfermedad. Era su modo de transformar la experiencia dolorosa en algo positivo. No sé si sería apropiado, Marcelo. La gente va a comentar. ¡Que comenten!, respondió él con firmeza. Estoy cansado de vivir según las expectativas ajenas. Además, como directora ejecutiva de la fundación, tu presencia está más que justificada. Josefa aún se sorprendía con el título. Cuando Marcelo le sugirió que asumiera la dirección de la fundación, su primera reacción fue negarse. Soy solo una cuidadora. No tengo formación para eso, había argumentado. Pero él insistió, destacando su inteligencia natural, empatía y capacidad de aprendizaje rápido. Ahora, 3 meses después, ella coordinaba un equipo de profesionales, captaba recursos y delineaba proyectos con una habilidad que sorprendía a todos, incluso a sí misma. A propósito, continuó Marcelo, recibí una llamada interesante hoy. La revista Empresarios de España quiere hacer un reportaje sobre la fundación y sobre nosotros. ¿Sobre nosotros?, repitió Josefa aprehensiva. ¿Qué quieren saber exactamente? La historia de la cuidadora que salvó a una anciana de su propia familia y terminó conquistando el corazón del empresario. Lo están llamando el romance que rompió barreras sociales. Josefa no pudo contener una risa nerviosa. Eso suena como sinopsis de telenovela. Una buena telenovela, debo decir. Marcelo sonrió tomando sus manos entre las suyas, con la diferencia de que es nuestra realidad. La relación de ellos se había vuelto pública gradualmente. Primero, fueron captados por la prensa durante una cena en un restaurante discreto. Después, aparecieron juntos en la inauguración de la nueva sede de la Fundación Cecilia Albuquerque. Las reacciones fueron las esperadas. Asombro, especulaciones malintencionadas, insinuaciones de interés financiero por parte de ella. La sociedad madrileña no supera fácilmente sus prejuicios, había comentado Marcelo en la época con resignación. Pero no voy a dejar que eso dicte mi felicidad. Ya no. La conversación fue interrumpida por el regreso de doña Cecilia y Luciana del jardín. La anciana traía una rosa roja en la mano, que extendió a Josefa al entrar. «Para ti. ¡Qué hermosa!», dijo con una sonrisa luminosa. «Gracias. Doña Cecilia», respondió Josefa emocionada por el gesto consciente. Algo raro en pacientes en etapa avanzada de Alzheimer. Luciana intercambió una mirada significativa con Marcelo y Josefa. Ella escogió la rosa sola e insistió en traerla. Fue un momento increíble de claridad. Después de ayudar a doña Cecilia a acomodarse para un breve descanso, Josefa y Marcelo acompañaron a Luciana hasta el pasillo. Los exámenes más recientes muestran una estabilización impresionante, informó la fisioterapeuta. El doctor Pablo discutirá los detalles en la próxima visita, pero él está optimista. Obviamente, el Alzheimer sigue siendo una condición degenerativa, pero la calidad de vida de ella ha mejorado significativamente. Todo gracias a los cuidados de Josefa, afirmó Marcelo, con orgullo evidente en su voz. Es una combinación de factores, corrigió Luciana diplomáticamente. Medicación adecuada, terapias complementarias, ambiente estimulante. Pero sí, el componente emocional es crucial. Doña Cecilia se siente segura y amada, y eso marca toda la diferencia. Después de que Luciana se despidió, Marcelo y Josefa caminaron lentamente por el pasillo hasta la terraza que daba al jardín. El perfume de las rosas llenaba el aire, mezclándose con la brisa suave de la tarde. «Tengo una sorpresa para ti», dijo él, después de un momento de silencio confortable. «¿Otra más? Me has sorprendido demasiado últimamente». «Esta es especial». Marcelo sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su chaqueta. «Sé que es relativamente pronto, que muchos dirán que estamos precipitando las cosas, pero la vida me ha enseñado recientemente que el tiempo es demasiado precioso para ser desperdiciado con convenciones sociales vacías». El corazón de Josefa se aceleró. Ella observó sin palabras mientras él abría la caja, revelando un anillo con un único zafiro
rodeado por pequeños diamantes. Era de mi abuela, explicó Marcelo. Mi madre siempre decía que debía ser dado a la mujer que trajera verdadera transformación a nuestra familia. No puedo pensar en nadie más merecedor. Marcelo, la gente dirá que estás conmigo por dinero, que estoy viviendo alguna crisis de la mediana edad, que cruzamos barreras sociales inaceptables. Él sonrió. Que hablen. La verdad es que tú me enseñaste el significado de coraje, integridad y amor genuino. Y si hay algo que aprendí con todo esto, es que la vida es demasiado corta para vivir según las expectativas de los demás. Lágrimas silenciosas corrían por el rostro de Josefa. No eran lágrimas de tristeza o excitación, sino de profunda emoción. Pensó en su trayectoria, de la periferia de Madrid a los pasillos lujosos de aquella mansión, de limpiadora a directora de una fundación, de empleada invisible a compañera de uno de los hombres más poderosos del país. No es una historia convencional, ¿verdad?, comentó secándose las lágrimas. Las mejores historias nunca lo son, respondió él deslizando el anillo en su dedo. Entonces, Josefa Silva, ¿aceptas construir un nuevo capítulo conmigo? Sí, respondió simplemente, sintiendo que cualquier elaboración sería superflua. En ese momento, oyeron un sonido proveniente de la habitación de doña Cecilia. Ella estaba tarareando bajito una antigua marcha de carnaval. Intercambiaron miradas de sorpresa y alegría antes de entrar juntos para compartir la noticia con ella. En la habitación iluminada por el sol de la tarde, encontraron a la anciana despierta, mirando por la ventana con expresión serena. Al verlos, sonrió. Sus ojos, antes constantemente vacíos, parecían momentáneamente lúcidos. «Madre», dijo Marcelo sentándose a su lado, «Josefa y yo tenemos una noticia que compartir». Doña Cecilia miró el anillo en el dedo de Josefa y, en un raro momento de claridad, tomó las manos de ambos entre las suyas. «Familia», dijo simplemente. Una palabra cargada de significado. «Sí, mamá», confirmó Marcelo, la voz quebrada por la emoción. «Familia». Josefa observó la escena con el corazón desbordante. En un mundo donde el poder y el dinero frecuentemente sofocaban valores más profundos, ella había encontrado su lugar, no solo como cuidadora o compañera, sino como alguien que tuvo el coraje de confrontar la injusticia y la compasión para defender a los vulnerables. La mansión de los Albuquerque, antes escenario de conspiraciones y frialdad, se transformaba ahora en un verdadero hogar. Y mientras el sol se ponía en el horizonte de Madrid, Josefa supo que su viaje, lejos de terminar, estaba apenas comenzando un nuevo y luminoso capítulo. Fin de la historia, queridos oyentes. Esperamos que la historia de Josefa y doña Cecilia haya tocado sus corazones. Una simple empleada que, con su coraje y compasión, transformó no solo la vida de una anciana vulnerable, sino también la de todos a su alrededor, incluyendo a un poderoso empresario que redescubrió el verdadero significado de familia y amor. Para seguir viviendo emociones como esta, tenemos una lista de reproducción especial con otras historias increíbles que abordan temas como superación, coraje y transformación. Encuéntrala haciendo clic aquí al lado. Si esta narrativa sobre una heroína improbable que enfrentó un sistema entero para proteger a quien no podía defenderse tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y las victorias silenciosas de aquellos que muchos consideran invisibles. Comparte en los comentarios si ya has presenciado o protagonizado alguna situación donde el coraje de una persona común cambió el rumbo de las cosas. Tus historias nos inspiran a continuar. Hasta la próxima.